Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver un viaje a través del movimiento artístico. Bienvenidos a este viaje a través de los movimientos artísticos más importantes de la historia. En este recorrido vamos a explorar cómo estos movimientos han influenciado la literatura y la cultura, revelando las conexiones profundas entre el arte visual y la expresión lingüística. El Renacimiento en el siglo XVI. El Renacimiento es un periodo de florecimiento cultural y artístico en Europa. Surgió tras la Edad Media, marcando un cambio significativo en la forma de pensar y crear. Este movimiento se caracterizó por un renovado interés en la cultura clásica greco-romana, lo que llevó a una profunda transformación en las artes, la ciencia y la filosofía. Las ideas claves, este renacimiento se centró en el humanismo, exaltando lo que es la razón, el individualidad, la belleza humana. Se produjo un énfasis en las observaciones de la naturaleza y la búsqueda de la perfección en la forma y la proporción, inspirándose en los ideales clásicos de armonía y equilibrio. El arte barroco y rococó de los siglos XVII y siglo XVIII. El barroco surgió como una reacción al idealismo y la armonía del Renacimiento. Este movimiento se caracterizó por un énfasis en el drama, la complejidad y la ornamentación, buscando expresar emociones intensas y desafiar la serenidad clásica. En los elementos claves, este barroco nos empleó un simbolismo, un elemento teatral, para crear unas experiencias sensoriales muy intensas. Estas obras de arte barrocas se caracterizaban por el uso de los contrastes de la luz, la sombra, perspectivas dramáticas y composiciones complejas buscando impactar al espectador. La elegancia y frivolidad de este arte rococó. El rococó es que es un movimiento artístico que surgió en Francia a principios del siglo XVIII y que se caracterizó en cambio por su elegancia y frivolidad. Este estilo se alejó de la grandiosidad y el drama del barroco, buscando una estética más ligera y refinada. Los temas centrales de este arte rococó, que fue dado en el siglo XVIII, se centró en temas como el amor, la naturaleza, la vida cortesana. Las obras de arte rococó se caracterizaban por el uso de colores pasteles, formas curvilianas y motivos decorativos, creando una atmósfera de delicadeza y sensualidad. La comparación con el barroco de este arte, si bien este rococó se desarrolló a partir del barroco, se diferencia por su enfoque en la belleza superficial y la ornamentación excesiva. Este rococó buscaba una estética más ligera y menos dramática, reflejando un cambio en los valores de las sensibilidades de esta época. El neoclasismo en el siglo XVIII. La reacción al arte barroco, que surgió como una reacción de los excesos del barroco, buscando una estética más sobria y racional. Este movimiento se caracterizó por un retorno de los ideales clásicos, de la claridad, el equilibrio y la armonía que había. En cambio, el retorno a la claridad clásica, ya el neoclasismo, ya se centra en lo que es la razón, la moralidad y los temas heroicos, buscando ya una expresión artística más sobria y equilibrada. Así se produjo un énfasis en la forma, la proporción y la belleza idealizada, inspirándose en lo que es la arquitectura y la escultura greco-romana. El romanticismo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, en la época de transición. Este romanticismo surgió a finales del siglo XVIII como una reacción al racionalismo y la sobriedad del neoclasismo. Este movimiento se caracterizó por un énfasis en la emoción, la individualidad y la imaginación. En cuanto a los temas centrales, el romanticismo exploró temas como la locura, la guerra y la fantasía, buscando expresar la complejidad de la experiencia humana y la conexión con la naturaleza.
Y la influencia en el arte. El romanticismo tuvo un profundo impacto en las artes, la literatura y la música. Se produjo aquí un énfasis en la expresión individual y la búsqueda de la belleza en la naturaleza y la emoción humana. El impresionismo en el siglo XIX. Claude Monet, considerado como el padre del impresionismo. Monet fue el pionero en la técnica de captar la luz y el movimiento en los paisajes. Pierre-Auguste Renoir se destacó por sus representaciones de la vida cotidiana, especialmente de figuras femeninas, con un estilo vibrante y lleno de luz. Edgar Degas se centró en temas como la danza y la vida de los artistas, utilizando una técnica innovadora que capturaba la espontaneidad del movimiento. El impresionismo en el siglo XIX. Dentro de esto tenemos la naturaleza como inspiración. Aquí esta técnica o esta época encontraron en la naturaleza una fuente inagotable de inspiración, buscando captar la belleza efímera del mundo natural. Plein Air usó que la técnica de pintura al aire libre permitió las impresionantes y observar y representar la luz y el color de manera más natural. La captura de los momentos fugaces. Los impresionistas se interesaron por captar los momentos fugaces y las experiencias visuales, como la luz cambiante del sol o el movimiento de las nubes. El postimpresionismo, a que fue dado a finales del siglo XIX. En esta evolución del impresionismo, aquí vemos que esta época surgió de una evolución de los principales impresionistas, pero con un enfoque más personal y expresivo. Aquí, en esta expresión individual, los postimpresionistas se centraron en la expresión individual, buscando transmitir emociones y experiencias subjetivas a través de las obras. Las formas y los colores vibrantes. El uso de estos colores y formas subjetivas se convirtieron en un sello distintivo del postimpresionismo, creando ya una estética más intensa y emocional. La figura clave, la artista como Vincent van Gogh, lideraron el movimiento explorando nuevas formas de representación y composición. Vemos que dentro de esto, la captura de estos momentos, los impresionistas se interesaban por capturar momentos, como les digo, fugaces, como el sol, la luz, los movimientos de las nubes. El postimpresionismo, vemos que más allá de esto, surgió a finales del siglo XIX, que representó una evolución de los principios impresionistas en el enfoque personal y expansivo. Aquí se produce un cambio muy significativo en el paisaje puro, de interpretación emocional y psicológica, donde los artistas buscaban ya transmitir sentimientos y estados mentales. La época moderna, que fue dado en el siglo XX hasta el siglo XXI. Esta época abarca desde el siglo XX y siglo XXI. Se caracterizaba por una ruptura con las tradiciones artísticas del pasado, dando paso a una diversidad de movimientos y estilos. Las corrientes artísticas. Este periodo se define por la experimentación, la innovación y el cuestionamiento de las convenciones artísticas establecidas, lo que le llevó a la aparición de movimientos como el cubismo, el surrealismo y el expresionismo. Los artistas modernos desafiaron las nociones tradicionales de lo que es la belleza, representación y el significado. Aquí buscan nuevas formas de expresión, explorando la subjetividad y la experiencia individual.
El cubismo, que fue dado en el siglo XX, a principio, y sus técnicas, ¿no? La fragmentación. El cubismo se caracteriza por la fragmentación de diferentes tipos de formas, representadas con objetos desde múltiples perspectivas y simultáneamente. La geometría, las formas se simplifican a formas geométricas ya basadas con cubos, coronas, cilindros, creando un abstracto de la realidad. En cuanto al plano, el espacio se representa como un plano bidimensional, donde las formas se superan y se entrelazan, desafiando ya toda la perspectiva tradicional. En cuanto al color, se utiliza de manera más abstracta, como énfasis en la armonía cromonomática y el contraste y el lugar que representa lo que es el realista. El surrealismo, que fue dado en el siglo XX con figuras claves, Salvador Dalí, René Magritte y Max Ernst. Salvador, conocido por sus imágenes oníricas y su estilo extravagante, fue uno de los artistas más influyentes del surrealismo. Sus obras, como La persistencia de la memoria, exploran la naturaleza, las del inconsciente y de la realidad. En cambio, René se caracterizó por el uso de imágenes cotidianas en contextos inspirados, creando un efecto de entreñez y cuestionamiento de la realidad. Sus obras, como La traición de las imágenes, desafían las perspectivas convencionales. Max fue un pionero en el uso de las técnicas como el frottage, el collaje, creando imágenes surrealistas a partir de la combinación de elementos. Inspirados, sus obras como El elefante de Celebes exploran la naturaleza del inconsciente y de la imaginación. Expresionismo en el siglo XX. En un mundo ya, aquí vemos un mundo de emociones, ¿no? La expresión emocional, los colores vibrantes y las formas distorsionadas. En cuanto a la expresión emocional, el expresionismo se centró en la expresión emocional y las experiencias subjetivas del artista, ya buscando transmitir sentimientos intensos y personales. Los colores vibrantes que utilizaban contrastes para expresar las emociones y creando ya una atmósfera dramática y emocionalmente cargada. Dentro de las formas distorsionaron para enfatizar la emoción y la subjetividad, creando una representación más expresiva y menos realista. Arte abstracto, que fue dado en el siglo XX más allá de la representación. Este marcó un cambio radical en la forma de concebir y crear el arte. Este movimiento se caracterizó por un enfoque en la forma del color y la composición, dejando de lado la representación de la realidad. El artista abstracto busca expresar emociones, ideas y experiencias subjetivas a través de la manipulación de los elementos visuales como las líneas, las formas, colores y texturas. Este arte abstracto se convirtió en un lenguaje visual propio, donde la interpretación y la experiencia personal del espectador juegan un papel muy fundamental. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase.